Buenas tardes con todas y todos los presentes. Gracias por reencontrarnos desde la virtualidad. Soy Ana Vera y les doy la bienvenida desde el lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social, LUM. Vamos a dar inicio a este conversatorio entre artistas participantes de la muestra temporal de LUM, Túpac Amaru y Micaela Bastidas, Memoria, Símbolos y Misterios. Este espacio, que reúne memoria, historia y arte, será moderado por Charles Walker, profesor principal de Historia en la Universidad de California, Davis, y asesor académico de esta exposición. Entre sus publicaciones se encuentran Colonialismo en ruinas, Lima frente al tsunami en el terremoto de 1746, Alberto Flores Galindo, Utopía, Historia y Revolución, en cooperación con Carlos Aguirre, y la rebelión de Túpac Amaru, ganador de varios premios y nombrado uno de los mejores libros del año por el Financial Times. Bienvenido y te doy el pase, Charles. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ana. Buenas tardes a todos. Quiero comenzar agradeciendo a todos los presentes, literalmente. En primer lugar, quiero mencionar los artistas, los que nos acompañan. Tenemos 5 de ellos aquí que vamos a dialogar. Y también los otros 9. Son un total de 14, 5 presentes, pero quiero agradecer a los 14. En segundo lugar, quiero mencionar el gran equipo de LUM que ha hecho posible esta muestra. Ellos y ellas han enfrentado el gran reto de organizar un evento masivo y complejo en pleno COVID, y lo han hecho con entusiasmo y creatividad. Para mí, y hablo de corazón, ellos han sido en este año y pico, un año y pico muy duro, una gran inspiración. Y finalmente quiero mencionar al público que nos acompaña. La muestra ha estado bien recibida, tanto en persona como en su versión digital, y reconocemos el esfuerzo cuando todos estamos distraídos y preocupados. Así que muchas gracias por pensar y estar con nosotros hoy. Bueno, quiero adelantar algo. Al final estaremos presentando el catálogo y podrán bajar su versión PDF, así que no se vayan. Bueno, tenemos 1 hora y tal vez un poquito más, así que voy a ser muy estricto con el tiempo. Voy a presentar cada artista brevemente y dejar que él o ella hable un poco sobre su obra. Me limito a hacer alguna pregunta o observación. Cada uno de ellos, cada artista, merece su propia hora y media, pero no tenemos el lujo de tiempo. También queremos dar espacio para preguntas del público y después presentar, como mencioné, el catálogo. Entonces, el catálogo trae mucho más información sobre cada artista. Voy a hacer una presentación breve. Vamos a comenzar con Nereida Apaza. Ella es artista visual, estudió pintura en la Escuela Superior Pública de Arte Carlo Baccaflor de Arequipa. Ha realizado 11 exposiciones individuales y ha realizado la residencia artística en el Museo Británico de Londres. Bueno, ella nos va a hablar un poco de su obra, pero quiero hacer una pregunta, comenzar. Estudiaste en el Colegio Micaela Bastidas, pero no cuentas en tu cuaderno escolar bordado que nunca hablaron o explicaron en el colegio quién era ella. ¿Cuál es tu imagen actual y qué buscabas con la ofrenda floral? Me encanta la belleza de las flores, el color de bordado y qué sé yo, la severidad de Micaela Bastidas. Entonces, muchas gracias. Gracias, Paz. Gracias a todos los artistas, gracias a LUM por la invitación a formar parte de esta muestra que para mí es muy significativa por el lugar en el que se desarrolla, el lugar de la memoria, que a mí me suena como un verso, un poema, tan necesario en estos momentos para construir nuestra historia, la memoria. Yo empezaré diciendo, y también un poco respondiendo a la pregunta de Charles, yo llegué a acercarme a la historia de la rebelión a través de este libro que se llama La rebelión de Túpac Amaru, y el autor es Boleslao Lewin, parte de la colección de mi padre, que era para mí, que tenía 13, 14 años, un libro muy voluminoso de leer, pero que me llamaba mucho la atención. Y también este libro, Túpac Amaru, de Juan José Vega. Y además, el hecho de estudiar en un colegio, en la ciudad de Arequipa, un colegio estatal llamado Micaela Bastidas, que además se llamaba específicamente así, Colegio Nacional de Señoritas Micaela Bastidas.
qué simboliza o qué significa para mí Micaela Bastidas. En este momento, varios aspectos de mi vida se pueden leer a través de su propia vida, ¿no? El hecho de ser madre, el hecho de luchar, de tener ideales y sueños, de soñar con una sociedad justa, construir una sociedad mucho más equitativa. Y Ofrenda Floral, que es uno de los cuadros que presento en esta muestra, es un poco el acercamiento a la dimensión del dolor, del sufrimiento, a la que ella se vio sometida con la sentencia que le fue dictada, ¿no? Impuesta, y que implicaba su muerte. Yo puse flores todas grises, oscuras, negras, un poco tratando de acercarme a ese sufrimiento y a ese dolor y acompañarla de alguna manera. Como madre, yo me imagino, siento que debe ser muy doloroso sentir que toda tu familia va a ser sometida a un ajusticiamiento y a una venganza y a todo un proceso que implicaba desaparecer su nombre, su historia, de nuestra historia. Y por eso también coloqué en la parte de abajo de este cuadro la sentencia, ¿no? Que le fue impuesta como para recordar este acontecimiento y ese dolor. Es de alguna manera una forma de, no un homenaje, solo es un acompañamiento en el dolor que la historia muchas veces no valida, ¿no? No valida. Y también mi presentación en esta exposición va muy enmarcada en el conocimiento, en la búsqueda de Micaela Bastidas. Las tres obras que presento son referidas a ella. El movimiento es una animación digital, realizada primero con dibujos, y a través de esta animación de movimiento trato un poco de acercarme yo al paisaje, al tiempo, a las ciudades en las que ellos vivieron, al espacio-tiempo histórico en los que ellos vivieron. Y se ve en esta animación que es como una pesadilla, como un sueño por el sonido y la música que nos va acompañando, que ella pareciera despertar y decirnos algo, ¿no? Al mover los labios. Y después se ven paisajes y fechas en los cuales va desarrollándose su vida. Y bueno, finalmente lo que leemos que Micaela está articulando es una frase que entiendo que se encontró en una de sus cartas escritas, ¿no? No veré florecer a mis hijos, que es lo que después de este recorrido por estos espacios donde la luz, el viento, el agua, la naturaleza nos va dando idea de ese tiempo, su casa. Igual yo me pregunto, ¿no? ¿Qué habrá sentido ella al saber que Hipólito, Mariano y Fernando, cuál sería su destino? Y finalmente, Historia Doméstica de Perú es un cuaderno de artista bordado, un cuaderno en formato escolar, tal cual lo llevé yo cuando estaba en el colegio, con ese formato de carátula, de hoja cuadriculada, en unos cuadernos populares distribuidos por el Estado peruano, entre 1985 y 1990 aproximadamente. Y bueno, en este cuaderno abordo yo más bien ese tiempo de mi vida en que fui estudiante y que estudié en un colegio llamado Micaela Bastidas, y cómo fue que nosotros fuimos educadas, cómo éramos tratadas, cómo nunca nos hablaron de ella de una manera mucho más específica, ¿no? Contándonos quién era, qué fue lo que hizo, qué legado nos ha dejado a todas las mujeres peruanas y a toda la sociedad peruana.
Es una reflexión sobre nuestra condición de mujeres en nuestra sociedad, sometidas a discriminación, a violencia cotidiana, y un poco reflejadas también en la sociedad en la que ella vivió. Eso es, Charles. No sé si haya podido. Seguramente hay más preguntas, pero porque vamos a ver con varios de los artistas sobre la figura misma de Micaela Bastidas. Así que un excelente comienzo. En otro momento conversamos sobre el gran libro Boleslaw Lewin, refugiado polaco, que presentaba la rebelión de Tupac Amaru y Micaela Bastidas como el holocausto para él. Y por eso es un libro fundamental en todo lo que trabajamos en Tupac Amaru. Muchas gracias. Bueno, Delfina Nina es de padres tejedores y agricultores. Sus trabajos pictóricos y fotográficos tienen como eje temático la autorrepresentación con una narrativa autobiográfica. Ha hecho la residencia de arte en Mana Contemporary en Florida y ha sido finalista en el Premio de Arte ICNA de Arte Contemporáneo y ha tenido varias exposiciones y premios más. Bueno, Delfina, lo que nos has dado es un autorretrato que me fascinó. Cuando nos referimos y hablamos de Tupac Amaru y Micaela Bastidas, pensamos en héroes, figuras conocidas o desconocidas, o la muchedumbre, pero pocas veces pensamos en un acercamiento individual o hasta humano. ¿Cómo llegaste a esto y cómo lo procesas o entiendes? ¿Por qué una sincronía también en estos rostros que no miran a público? Delfina. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, Charlie. Ante todo, agradecer por la invitación a Lu, que para mí, en parte, para responder a tu pregunta, ¿no? En parte, para mí, hace que me autorreconozca en estas dos imágenes, ¿no? Bueno, todo partió a raíz de una pregunta que yo me realicé. Yo decía, ¿no? ¿Cuán importante es saber una historia que convive o pervive en la memoria colectiva? Pero al mismo tiempo yo decía, ¿pero qué haces con esta historia? Ahora, ¿cómo tú absorbes? ¿De qué manera te es útil, a pesar que ya no estás en esa época? Entonces, entre tanto preguntarme, yo decía, ¿no? ¿Por qué no me pongo en lugar de ellos y les escucho? Tanto a Micaela como a Tupac Amaru, porque son los únicos que saben la verdad sobre por qué se realizó la revolución, más allá de haber movido muchas personas, más allá de que ahora podamos recordarlo, ¿no? Como grandes personajes, y eso sea el motivo para traernos a esta reunión también, ¿no? Entonces, y aparte de eso, y cuando yo estaba en la escuela primaria, me decían, ¿no? O mejor dicho, la historia que he escuchado de estos dos personajes era la falta de escucha, que Micaela Bastidas le había advertido a Tupac Amaru que si no llegaba antes o si no hacía esto, iban a fallecer. Es más, ellos estaban muy claros y seguros, es más, sabían que iban a morir, ¿no? Entonces, para mí, al traerlo a este contexto 2021, donde nosotros, más allá de saber nuestra historia, al derecho y al revés, si podríamos llamarlo, o tal vez no, es también nuestra falta de escucha, incluso con nosotros mismos, ¿no? Porque yo recuerdo cuando yo asistía a una charla, decía, hay momentos que nos creemos españoles y otros momentos nos creemos indígenas. Entonces, estamos apegándonos a un lado y a otro lado. Entonces, al yo poner mi rostro para estos dos personajes, es entender, es dialogar, ¿no? Con este sexo femenino y masculino, ¿no? Dialogar, llegar a una unidad, porque ahora actualmente es una unidad, tanto Tupac Amaru y Micaela Bastidas, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, esto de retratar también es una autosanación, porque la mayoría de mis trabajos tienen que ver con lo que es la sanación, ¿no? El perdón de uno mismo, el saber quién es y cómo se relaciona dentro de la sociedad. Y para mí estos dos personajes llegaron a ser muy importantes. Es más, fue un atrevimiento mío, ¿no? De ponerme en la figura Micaela, como también en la figura de
de Tupac Amaru, ¿no? Y al mismo tiempo trascender en el tiempo, ¿no? Porque finalmente ellos trascendieron en el tiempo. Entonces, si le vamos a empezar a ver, digamos, las metáforas en esta imagen, vemos muy claramente que la luz ilumina muy fuerte sobre ellos, ¿no? Que tiene que ver con esta simbología de los españoles, que su luz era tan fuerte, su forma de pensar y actuar, que, que confrontó a estas personas, ¿no? O confrontaron con esas personas y estas personas movieron, todas estas personas que se movieron para que se realizara la gran rebelión, ¿no? Entonces incluso ubico una viuda negra en el cuello de Micaela, porque se menciona en el libro que Micaela pues era mucho más tajante con sus decisiones, ¿no? Entonces imagínate, una araña viuda negra te pica, pues tienes que ir sí o sí al hospital, o si no mueres en el camino, ¿no? Entonces, en conclusión, estos dos personajes me ha permitido autorreconocerme, autosanar, porque también esta historia fluye dentro de mi ser, ¿no? De alguna u otra forma, soy parte de eso. Entonces, todo eso es lo que me ha motivado a hacer que estos dos personajes dialoguen, se comuniquen. Y para mí, que yo había escuchado que a raíz de que no hubo esta comunicación, hubo esta masacre, si lo vamos a llamar así. Entonces ahora es como sanar dentro de mí que estos dos personajes se escuchan y va a ir bien, ¿no? Las cosas que ellos decidan, ¿no? No sé si va a ser, puede ser un laberinto o algo así. Entonces, eso es lo que yo quería decir con esas obras. Eso sería. Está muy bien, muchas gracias. Usas la palabra atrevida, creo, atrevimiento. Es verdad que a veces en Cusco ellos son figuras ya intocables, ¿no? O figuras sagradas. ¿Has recibido una crítica frente a esto o todavía no? Bueno, como la muestras en Lima, no sé si te han comentado esto, cómo te atreves a hacer esto. No me lo han dicho, generalmente no me han dicho nada, pero como son figuras muy importantes, entonces pienso que podrían decirme, es tan yoísta esta mujer, no le es suficiente seguir autorretratándose tantos años. Entonces yo digo, pues no, porque para mí esto es un símbolo de sanación, ¿no? Yo estoy sanando con mi historia, con un pasado que también ha marcado para mí, ¿no? Porque yo nací en Colquepata, y el hecho de que mi madre fuera analfabeta y yo haber migrado a Cusco y haya una, ¿cómo se llama? Eh, Como que un choque de estas dos culturas, porque en cada una de ellas sucede un acto, ¿no? Un acto que a mí me ha resquebrajado. Entonces no tenía identidad. Y entonces estos dos personajes me devuelven la identidad propia mía, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bueno, seguimos con pasamos a Angie Bonino, que es artista multidisciplinaria, pionera en el arte con nuevos medios en el Perú. Es docente, investigadora, curadora y conservadora de arte con tecnología. Es diseñadora gráfica del Instituto de Diseño de Toulouse-Lautrec y de la UNI, con especialidad en pintura en la Escuela Nacional de Bellas Artes y maestrías en sistemas interactivos en el audiovisual, seguridad informáticas, sistema de software libre y escritura creativa y literatura. Entonces, bueno, me encantó el uso, Angie, de portales al pasado y presente. Los portales son tan presentes que cualquier persona que ha pisado Cusco. Es una forma de pensar en quiénes eran y cómo los vemos, cuál es la experiencia que... Entonces, ¿cuál es la experiencia de alguien que entra en los portales, el interactor, como tú dices, y qué nos dice sobre los debates sobre Tupac Amaru y Micaela Bastidas? Y también, si puedes, ¿cuál es la ofrenda que cada uno ofrece al interactor? ¿No puede escribir un poco más? Muchas gracias. Gracias a ti, Charles, y agradecer también, espero que me estén escuchando bien. Si en algún momento hay algún problema con el audio, me avisan, por favor. Agradecerte, Charles, y agradecer a todo el equipo de LUM, que la verdad que ha sido un trabajo magnífico. He llegado a ver la exposición y el catálogo estupendo.
Agradecer también a los artistas, a todos los que están aquí, a los que no están aquí también, pero que son parte de la exposición. Y sí, lo de los portales es bastante importante, porque tenía un amigo que me hablaba de que lo de los portales era como estos Stargates de las películas de ciencia ficción, ¿no? Pero en realidad lo de los portales dimensionales es algo que está dentro de nuestra cultura en diferentes lugares de las regiones del país. Y en el caso de, y que en realidad funciona como estas conexiones, ¿no? Conexiones dimensionales, ¿no? Es un proyecto complejo el que yo estoy trabajando, es un proyecto de realidad aumentada, que tiene que ver con intervención en el espacio público, y bueno, reúne las escenas de Tupac Amaru y de Micaela Bastidas de una manera bastante onírica, poética, y las personas, los interactores que hablaba, se pueden comunicar a través de teléfonos celulares para poder acceder a estas plataformas y acceder a los contenidos, ¿no? Entonces, lo que es un ritual de iniciación, ¿no? Místico de sanación, ¿no? Al que se le invita al público cuando abre este aplicativo. En realidad no es un aplicativo, se entra directamente, ¿no? Porque hay todo un sistema que ya en la segunda parte lo conversaré. Y entonces esta narrativa de realidad aumentada trata de una historia que está basada en este ritual. Las personas entran a este portal dimensional, abren el portal dimensional y encuentran imágenes de Tupac Amaru y de Micaela que están intercalados, que le van ofreciendo al iniciado, al público, le van ofreciendo una ofrenda, un tributo por cada portal, ¿no? Con diferentes elementos que están relacionados con cuestiones que tienen que ver con nuestra cosmogonía y el tipo de creencias que se vienen desde los queros ancestrales de la cultura andina, ¿no? Que es nuestra y que todavía sigue arraigada, ¿no? Entonces se reúnen todos los atributos uno por uno, puerta por puerta. Tupac Amaru te va entregando, en algunos momentos sale el cóndor, en otros momentos salen las estrellas, que es esta cosmogonía y bueno, una serie de facetas, ¿no? Y la idea es que el público se va a convertir en una especie de ejército de la luz, ¿no? Y que es parte también, es un ejército de la luz y se acoge de la idea de Tupac Amaru que dice, volveré y seré millones, porque a través de este ritual la gente se va a unir se va a unir a esta búsqueda de que y a este mito además de que el Incarri, que Tupac Amaru resucite, ¿no? Y pueda luchar contra o pueda afrontar el dominio de Occidente, ¿no? Que es un planteamiento totalmente que va en la línea descolonial, ¿no? Y obviamente, aunque tenga tecnología, es una tecnología que está mucho más dirigida a lo nuestro, frente a lo occidental, que es tecnocéntrico también, ¿no? Entonces, es una visión que nosotros le llamamos ciberchamanismo o tecnochamanismo, ¿no? Que luego podría hablar de estas estéticas, porque hay muchas estéticas relacionadas a esto, ¿no? Hace un tiempo, por ejemplo, escuché a Santiago Arcila, que es un filósofo colombiano, que mencionaba un texto de La Puyet que decía, devenir real es devenir legítimo, es ver su existencia corroborada, consolidada, sostenida en un ser mismo. El medio más seguro para socavar la existencia es hacer como si ella no tuviera ninguna realidad, ni siquiera tomarse el trabajo de negar, solo ignorar, y en este sentido hace existir contra una ignorancia o un menosprecio, ¿no? Y hablo de esto porque es una de las búsquedas, ¿no? Porque siempre me ha interesado encontrar una forma de darle la voz al ausente, ¿no? Porque están los ausentes que son muertos de forma natural y hay los muertos por asesinatos, ¿no? Pero darle la voz de otras maneras diferentes a las que se les ha dado hasta ahora, eh, al ausente, al desaparecido, al fantasma, al espectro de la cara, ¿no? Este tipo de búsquedas dan resultados en Latinoamérica, en estéticas como el realismo espectral, el tecnochamanismo, que está basado en el ciberchamanismo, y otras estéticas de la ausencia y lo espectral, como, como por ejemplo lo de la máquina espectral, ¿no? Que luego puedo mencionarlo también, que van en la línea de lo descolonial frente a lo occidental tecnocéntrico y que nacen desde Latinoamérica, ¿no? Hace un tiempo escuché, por ejemplo, a alguien que maneja este tipo de, de discursos, es Santiago Arcila, ¿no?
que lo acabo de mencionar, que es bien interesante porque él a lo que se dirige es a que al espíritu del asesinado, del desaparecido, no es un alma en pena porque está buscando justicia, ¿no? Y en el caso de Túpac Amaru, en mi obra, busca un estado de justicia con el apoyo y con la participación del público, con la participación del otro, ¿no? Mediante este ritual espiritual virtual, ¿no? Que revitaliza su presencia para convertirlo en una imagen con un nivel de vida, ¿no? Con cierto nivel de vida. Y entonces se menciona esta teoría por la ontología de la imaginación y del imaginario, explicando la forma, por ejemplo, en que, bueno, por lo menos Santiago Arcila, que estaba mencionando, él habla acerca de que Deleuze habla de las imágenes vivas y es basándose en Bergson para el que las imágenes son iguales a los movimientos de materia y luz. Y es por eso que Deleuze se refiere al metacine de Henry Bergson, en donde la imagen no es una copia o un doble de la materia, porque la imagen es igual a la materia, ¿no? Entonces es así que la imagen de Túpac Amaru en esta obra, en este planteamiento, busca convertirse en una imagen viva, que se interrelacione con los demás, ¿no? Hay un filósofo argentino que me gusta mucho, que es Germán Prosperi, que habla de la exclusión inclusiva, refiriéndose al espectro que es excluido del gobierno porque se incluye acechando al sujeto político. Entonces, para mencionar esto, se debe mencionar, por ejemplo, la relación en la obra con el culto a los ancestros, ¿no? El culto a los ancestros que nosotros lo tenemos muy arraigado en nuestras tradiciones y cultura, y en donde aparece el concepto de ídolo y de la veneración, en donde encontramos el concepto griego de eidolon, ¿no? Que es el igual al fantasma, que es de donde viene la palabra ídolo, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de ídolo, tenemos que recordar a la Biblia que la Biblia siempre ha tratado de evitar, y sobre todo en la colonización y en la Iglesia Católica en la época de la colonia, que trataba de evitar, además, y buscaba que desapareciera el soma de Túpac Amaru en este caso, o desmembrándolo, intentando desaparecer su imagen, y la de Micaela, y también, bueno, la de cuanto insurgente pudieran ellos eliminar, ¿no? Para que ese ídolo no se convirtiera en ídolo, ¿no? Entonces, este ídolo, que según Prosperi justamente, no es pues una vida, ¿no? Porque existe en la memoria, pero existe en la memoria, ¿no? Y no es nada porque vuelve y se resiste, ¿no? Se resiste, se subleva, se quiere tomar cuerpo, quiere retomar ese soma. Entonces, abrir un dominio de la desaparición que vuelve todo una indefinición, ¿no? El elemento de lo espectral que viene a ser utilizado por el poder occidental en su cara política más atroz, porque ya no está en el cuerpo ni en los restos, genera en el desaparecido y significa que el desaparecido reaparece, ¿no? Y, por ejemplo, él en algún momento me interesa mucho porque menciona que los militares argentinos hablaban de que crear desaparecidos no fue táctico, ¿no? Y es porque existe eh, una política de que quiere cerrar el caso, ¿no? Esto se ve en Túpac Amaru y en el hecho del bicentenario, porque el muerto, eh, por más que lo desaparezcan, por más que intenten de quitarle ese ídolo, él regresa en la obra, ¿no? Y mediante la obra que estoy proponiendo, se intenta reivindicar a través de la memoria activa del público, de los interactores, ¿no? Con la participación del público, ¿no? Y esto hace que exista una movilización que sea social y que sea política, ¿no? Mediante el arte. Y eso es más o menos lo que a mí me interesaba de cómo darle esa voz al muerto, porque existen muchas estéticas para poder hacerlo, pero la que me interesaba era eso, ¿no? Y también pensaba, cuando pensé en los portales dimensionales como una interfaz para que eso pueda suceder, me hacía acordar, por ejemplo, hay un montón de relaciones que existen en la historia, para poder hablar acerca de estas relaciones que unen las dimensionalidades, ¿no? Eso se da pues en la época de los griegos con el mundus patet o el mundus ceteris, ¿no? Se da pues con diferentes tipos de rituales que vemos a lo largo de la historia. Siempre ha habido estas búsquedas de unificar las dimensiones, ¿no? Entonces, cuando uno utiliza esta realidad aumentada, lo que está utilizando es una interfaz, es un mediador entre entre el imaginario, entre el querer que ese soma reviva, que se revitalice, que ese cuerpo vuelva a existir, el hecho de la acción, de la actividad, y
el hecho de que esto pueda crear una situación, ¿no? Porque esto va a ser llevado, se presenta en el LUM, pero en realidad este trabajo fue pensado para hacerse en las regiones, empezando por Cusco. Este trabajo lleva casi 2 años y medio de producción, y cuando me llamaron a esta muestra, yo me sentí muy contenta, aunque decía, pero claro, mi trabajo no está tan relacionado con una intención histórica netamente, sino que, si bien es cierto, coge parte de la historia, pero me interesa la parte filosófica y la parte sociológica, de repente no encaja bien dentro de la muestra, ¿no? Y la parte sociológica me interesa muchísimo en el momento, además de la relación con el público que interactúe, ¿no? Entonces, y eso se verá más adelante en realidad. Gracias. Muchas, muchas gracias, Angie. Yo sé que sabes, en la segunda ronda hay preguntas, sobre todo de jóvenes, ¿cómo hacer esto? Como el Artex, si requiere, o sea, la parte técnica también. Hemos visto mucho interés en Loom, cómo se hace esto, la fascinación con la tecnología. Bueno, pasamos a Daniela Ortiz, radicada en Barcelona por mucho tiempo. Su trabajo aborda la inmigración, nacionalidad, diferencias entre clases sociales, género. Ha exhibido en festivales, exposiciones individuales o colectivos en España, Perú, en Estados Unidos. Su trabajo defiende la retirada de los monumentos coloniales del espacio público y han provocado a unos debates y a unas polémicas. Bueno, Micaela, hay mucho de discutir. Me llama la atención, me satisface mucho que la muestra, lo que más he escuchado desde lejos, porque no puedo ir a la muestra, pero más he recibido es sobre Micaela, cómo se presenta, cómo se representa. La imagen muy equivocada de la visión de Micaela como blanca y como no participante. Entonces, quiero preguntar, ¿cómo es tú, Micaela? ¿Cómo la ves tú en tu obra y tú misma? Y si también, si nos puedes hablar un poco de Fernando Túpac Amaru, que es el hijo con una vida particularmente trágica, no solo cuando ve la muerte brutal de sus padres y una vida muy triste en España, pero incluso en el camino a España sufre, el barco San Pedro de Alcántara sufre naufragio, se salva nadando, está en Portugal, y en realidad muchos de los presos, arqueólogos, en años recientes han encontrado ellos en cadenas en el agua, digamos, ¿no? Así que adelante, Daniela. Ahora sí. Primero, muchas gracias por la invitación a la muestra y hoy por el espacio de palabra, y gracias también a las demás compañeras y compañeros artistas por el trabajo que vienen haciendo, porque creo que por un lado es como esto de mantener vivo no solamente esa imagen, sino ese mensaje, esa lucha que continúa siendo importante, más en un momento como el actual, en donde vemos que, por ejemplo, la práctica del terruqueo, ¿no? Sería una cosa pues terrible en contra de una Micaela Bastidas o un Túpac Amaru hoy en día, ¿no? Que yo creo que por parte de ciertas figuras del poder colonial actual, como Mario Vargas Llosa, por ejemplo, estarían dispuestos a volver a matarlos en la Plaza de Armas del Cusco y desaparecerlos si fuese posible, ¿no? Bueno, voy a comenzar un poquito con Fernandito Túpac Amaru, que es, bueno, el hijo menor de Micaela Bastidas y Túpac Amaru, que es desterrado. Primeramente es enviado supuestamente a un territorio africano, y luego los españoles en ese proceso dicen, uy, no, puede ser que el hijo de Túpac Amaru y Micaela Bastidas, no sé si voy a compartir yo las imágenes, pero estaría guay si me avisan si las comparto yo, las comparten ustedes, pero bueno, Fernandito es digamos, desterrado primero a un territorio africano, y luego los españoles dicen, no hay que desterrarlo a un territorio africano porque puede ser que con la memoria de la lucha anticolonial de sus padres que él tiene, ahí está, bueno, la serie de Fernandito, ¿no? Con la memoria anticolonial que tiene, con la memoria de la lucha de sus padres, quiere iniciar algún proceso allá en el territorio africano, entonces deciden mandarlo a España, ¿no? Entonces, esta primera serie de 4 pinturitas, que son así bien pequeñitas, se llama Plegaria Anticolonial al Apu Fernandito Túpac Amaru de Lavapiés. Y bueno, lo que sucede con el hijo de Micaela Bastidas y Fernando Túpac Amaru es que, como dices, lo mandan a España finalmente, es encerrado en 2 prisiones en Cádiz. Luego de muchos pedidos que él hace a la corona española, le dan una especie de libertad condicional,
y se va a vivir al barrio de Lavapiés en Madrid, ¿no? Donde termina muriendo de una depresión, básicamente, y muy joven, producto de, bueno, de toda esta violencia psicológica, emocional y física mediante el encierro, etcétera. Y a mí eso personalmente me tocó mucho el alma cuando no supe que él había muerto en Lavapiés, porque decía, bueno, digamos, el único descendiente del cual quedan restos posiblemente, porque parece que hay los restos físicos, ¿no?, a comparación del resto de la familia que hicieron el acto de desaparecerlos precisamente para intentar desaparecer su mensaje anticolonial. El único descendiente muere en Lavapiés, que es uno de los barrios migrantes más importantes en el contexto español y uno de los barrios antirracistas, por ende, mucho más importantes, donde han habido en los últimos años, por ejemplo, luego del asesinato de Mami Mbaye, un compañero vendedor ambulante de origen senegalés que fue asesinado por la policía mientras estaban persiguiéndole para que no vendiera, ¿no?, con esta represión terrible que hay allá en contra de los compañeros que venden en la calle, y cuando sucede el asesinato de Mami Mbaye, hay un alzamiento antirracista que se prende en fuego Lavapiés en los últimos años, ¿no? Esto así, entonces, para mí era como que tenía la sensación como si el espíritu anticolonial de Fernandito estuviese vivo en el barrio de Lavapiés, ¿no?, dándole fuerza a esa lucha antirracista que continúa hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque ese racismo colonial continúa no solamente, digamos, en el sur global, en los territorios de Latinoamérica, etcétera, sino también al interior de Europa, ¿no?, en donde tanto Europa como Estados Unidos, mediante el sistema de control migratorio, la persecución, detención y deportación de personas migrantes que vienen del sur global, ha reinventado y recreado esas mismas lógicas de violencia que vienen aplicando hace 500 años. Y en concreto, yo en los últimos años, una cuestión del racismo institucional que vengo trabajando en profundidad es el tema de las quitas de custodia por motivos racistas, clasistas y machistas, es decir, familias migrantes a las cuales los servicios sociales y instituciones de protección de menor les quitan los hijos no porque hayan situaciones de maltrato, sino porque no tienen papeles, porque han vivido un desahucio, porque son madres solteras, y esto afecta principalmente a mujeres migrantes, madres solteras, ¿no? Entonces, lo que trato de hacer con la serie de esta plegaria es como que poner en relación esta historia de violencia contra Fernandito Túpac Amaru, que se extiende hasta nuestros días con el racismo institucional actual español y con las quitas de custodia, para ver también esta continuación colonial de violencia hacia la infancia y hacia las familias migrantes, las familias racializadas, las familias del sur global, ¿no? Entonces, la serie, bueno, es una plegaria, un rezo para que el espíritu de Fernandito Túpac Amaru digamos, de fuerza al movimiento antirracista actual, primero para que tumben el monumento Colón de Madrid y se puede utilizar como ariete para tumbar la puerta del centro de internamiento de extranjeros donde están encerrados los migrantes que van a ser deportados. Y la siguiente escena, esa primera escena habla de la rebelión, la siguiente, que habla de la justicia, habla de la recuperación por parte de las madres migrantes de Latinoamérica, de África, de Asia, de sus hijos que han sido retirados de sus familias por motivos racistas, como digo, ¿no? Y ahí está el centro de menores también prendiéndose fuego, y ahí está Fernandito Túpac Amaru junto con dos menores, Ilyas Tahiri y Jesús Ander, que fueron asesinados en centros de menores recientemente en el contexto español. Y la última, que habla de la reparación, que es que los restos de Fernando Túpac Amaru vuelvan a nación, ¿no? Pero al territorio, digamos, peruano, ¿no? Y bueno, y mientras estaba haciendo esto, una señora del comedor popular, Micaela Bastidas, acá de Cotohuincho, en Urubamba, vio las pinturitas y justo estaban por inaugurar el comedor. Y entonces me pidió que si podía hacerles digamos, la imagen, la gráfica, el dibujo de su comedor popular, ¿no? Entonces, ahí esa es la otra pintura, que es, bueno, un retrato de Micaela Bastidas, ¿no? En donde también para mí fue muy importante el tema del color de la piel, ¿no? Porque como sabemos, conforme ciertas figuras históricas son incorporadas a la historiografía oficial, son blanqueadas también, ¿no? O son masculinizadas, que de hecho, por ejemplo, trabajos como el de Javi Vargas son importantísimos a la hora de ver, de contrarrestar esa masculinización que se hace de Túpac Amaru, por ejemplo, ¿no? Esa masculinización
occidental, ¿no? Y también pasa con Micaela Bastidas que hay como blanqueamiento y ese borramiento no solamente de digamos, su identidad indígena, sino también afrodescendiente, ¿no? Entonces, bueno, hice la pequeña pintura, que acá no hay las fotos, pero luego también hemos hecho un cartel y hemos hecho, bueno, toda la gráfica del comedor popular utilizando esta imagen, ¿no? Que también para mí, bueno, como artista me parece como muy bonito poder, digamos, poner parte del trabajo que hago también para que funcione dentro, digamos, de lo que es el comedor, ¿no? Que ha sido una forma de apoyar por ahí. Pero bueno, eso más o menos les quería contar. Muy bien, muchas gracias, Daniela. Otra anécdota sobre pobre Fernando, que efectivamente muere de depresión, lo decía hipocondriaco, pero eso es en el siglo XVIII, siglo XIX, es depresión. También lo querían obligar a ser sacerdote y él rechazó eso. Y siempre he querido, era una forma de resistencia, era una cuestión personal, creo que nunca sabremos, pero hay que trabajar mucho más las familiares, ¿no? Muchas gracias. Sí. Bueno. Israel Tolentino es bachiller en arte plástica y visual en la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes de Perú. Ha participado en exposiciones personales y grupales y ha ganado una serie de premios. Sus obras forman parte de colecciones en Perú, también extranjero, como el Luciano Benetton en Venecia y el Museo Casa de Geogravura en São Paulo, Brasil. Bueno, Israel, hay dos aspectos de tu obra que quiero comentar y saber más. Cuando vemos el sombrero, sabemos que es Tupac Amaru. O sea, todos sabemos. Creo que hay dos aspectos. El sombrero y los 4 caballos a toque nos lleva a saber que es Tupac Amaru. Y eso a pesar de siempre comentamos que hay un supuesto desconocimiento de la historia o la falta de interés de los jóvenes. Pero igualmente la gente ubica rápidamente a José Gabriel Condorcanqui, solo con esa imagen, ese perfil del sombrero. ¿Cómo ves la presencia de Tupac Amaru en la memoria peruana? Y también quiero saber, obviamente, en tu obra, la figura de Micaela Bastidas está muy presente. ¿Por qué es tan esencial para ti, Micaela Bastidas? Gracias. Gracias, Char. Yo también quiero primero agradecer a LUM, ¿no? A todas las personas de LUM, a don Manuel Burga, Enrique León, Indira, Ana, Manuel Espinosa, Freddy Dávila, y a todos aquellos que como gran equipo han hecho posible esta exposición, y a cada uno de los 14 artistas participantes, ¿no? Como escuchando a todas las amigas artistas, a todos los artistas, creo Tupac Amaru, todos hemos crecido marcados por Tupac Amaru. Yo estaba recordando que el primer encuentro que tengo con Micaela Bastidas y Tupac Amaru es en el vinilo El Canto Coral a Tupac Amaru, más o menos en mi época de estudiante en la escuela, entre el 97 y 98. Había una librería que ahora está cerrada en la Plaza San Martín. Me acuerdo que ahí te vendían a 3 soles el vinilo y 1 sol el poema en quechua sobre Tupac Amaru. Entonces, de vez en cuando estaba por esa zona, me compraba un vinilo y como ya tenía el mío, el siguiente que compraba le obsequiaba a algún amigo, ¿no? Pero me guardé uno como estudiante pensando, dije, no, alguna vez me va a servir para alguna obra. Y así pasaron los años. El primer gran encuentro con Tupac Amaru es cuando yo también, ¿no?, compro este libro, el Tupac Amaru de Pablo Macera, y es la frase de Tupac Amaru: es un héroe sin cara, la que me va a marcar y hacer pensar en que estaba frente a un tema. Dije, no, acá se puede hacer algo más adelante. Y más o menos en el año 2014, y yo me caso el 2013, y el 14, por cuestiones de trabajo, me voy a viajar a Ancash, un pueblito llamado Chacas, que está a los 3.400 metros sobre el nivel del mar. En ese lugar encuentro que en las señoras que usaban sus sombreros, cuando
cuando se proyectaba un poco el sol así en las tardes, ¿no? Me hacían recordar a esta silueta de Tupac Amaru. Y empiezo a ir hilando cabos y a ir buscando en esta memoria esta posibilidad de un trabajo en torno a estos dos personajes. En ese pueblo descubro, primero, que la calle donde vivía se llamaba Tupac Amaru, ¿no? Y empiezo a ver que en el pueblo, el ver a cada señora, ya no me podía hacer desprender de esta imagen de la Micaela y Tupac Amaru juntas. Nos detenemos un rato en este cerro. Este cerro está en un pueblo que se llama Ucará, en Ayacucho, ¿no? Se ve desde la cima de una montaña que se llama algo de Huachuy cerca. Entonces, empecé a encontrar Tupac Amarus también en los cerros, en las sombras, en el espacio que a uno le rodeaba. Y si apreciamos bien esta foto, vamos a ver como la punta del sombrero, ¿no? Entonces ya era como algo muy, muy metido en mí. Pero viviendo en estas alturas no teníamos acceso a la prensa. Y de vez en cuando, 1 o 2 veces al año, a mí me enviaban una remesa de diarios. Y un día en la República me llega esto. El Tupac Amaru de Chor Walker. Yo quedo maravillado con la idea de que recientemente se había presentado un libro porque me faltaba una teoría, una cosa así fundamental. Entonces, a la primera bajada en Lima, lo primero que hice fue irme a Amazonas, ¿no? y comprarme el libro. Entonces ya tenía las dos cosas que me faltaban, ¿no? Esa memoria visual del pueblo que me señalaba Micaela y Tupac Amaru en todas partes, y tenía la teoría principal, la consideré yo en ese momento, ¿no? Entonces de ahí se planteó la idea de la silueta como arquetipo, pero no como una cuestión clara. Fue la ayuda de un amigo, Haroldo Ojiga, que es ¿no? también un artista, que me sugiere la idea de la silueta de Jesús Ruiz Durán. Entonces yo empiezo también a pensar en esta continuidad y en cómo esta silueta que uno ya de manera natural había visto en distintos lugares de la sierra sobre todo, podía ser como el contenedor de este Tupac Amaru que se buscaba, ¿no? Entonces, en esos saltos, el 2018, realizo una muestra que se va a llamar Huacaipata, todo en torno a la imagen de Tupac Amaru y Micaela Bastidas. No sé los nombres de ellos, pensé en este lugar, Huacaipata, como un centro sagrado, ¿no? Por lo que significaba, un lugar de llanto, un lugar especial en el Cusco. También escuchándoles a ustedes, inicialmente había pensado que la muestra podía llamarse algo así como el síndrome de la hipocondría melancólica, ¿no? Pensando en Fernandito. Pero ese título me parecía también muy alejado de Tupac Amaru y Micaela Bastidas, ¿no? Es un poco más para especialistas. Pero ya, quedó Huacaipata, hice una serie de obras, y desde ese momento ya sentí que tenía demasiado presente a estos personajes en mi vida, ¿no? En lo que iba haciendo. Entonces, el arquetipo, en este caso, se vuelve como el delineador de esa intención de pintar tantos Tupac Amarus. En algunos casos, cuando la imagen aparece sola, estoy pensando en Tupac Amaru, ¿no? Cuando aparecen los dos, una siempre tiene rasgos más femeninos. Estoy pensando en Micaela y en Tupac Amaru. Cuando aparece la serpiente, como en esta imagen, usando la idea del rayo que está dada por una falla del triple A. Entonces, de desaparecer el rostro, desaparecer la cara, pero en esa especie de latigazo de rayo, recordar al Tupac Amaru, ¿no? Al Tupac Amaru, también personaje mítico. Y las trenzas, como el símbolo más cercano a identificar a la Micaela. Hice unos intentos
de hacer también un símbolo hacia la manera de Jesús Ruiz Durán, femenino, ¿no? Pero después de mirarlos así mucho tiempo, decidí no llevarlos a cabo. Sentía que no cuajaba, ¿no? Veo que el símbolo que han hecho en el LUM, sí, ellos sí le han encontrado la salida, ¿no? A este símbolo Tupac Amaru y Micaela Bastidas, hecho con los cuadritos. Como había hecho la obra a colores en esta muestra Huacaipata, y donde también tenía otra intención, ver en Tupac Amaru al mártir, no solo al héroe político, militar, ¿no? Sino pensar que en un pie de página de un texto de Pablo Macera, él decía, ¿no? Considerando a Tupac Amaru, que había sido católico, en la forma como le habían dado muerte, cumplía con todos los requisitos para ser martirizado, para cumplir este martirio, como para llevarlo él no decía a los altares, pero te insinuaba esa idea, ¿no? Entonces, Huacaipata era un Tupac Amaru visto más como un líder místico. Y en esa connotación de líder místico, ese encuentro con Micaela, me hacían encontrar en ellos como dos personajes indivisibles, ¿no? Esta obra es la contraparte del Tupac Amaru a colores, donde también está presente la Micaela, pero tratando de que, por ejemplo, en esta obra, el brazo levantado es el mártir triunfante, ¿no? El mártir resucitado. Hay escenas del mártir que está siendo descuartizado, pero entre toda esta especie de lectura en desorden, vamos a encontrar a Tupac Amaru, a Micaela, escenas de la vida, y esta idea de la resurrección, y los mapas, que era un poco para darnos el contexto de que hablábamos de una época en que el Perú como nación o como república no existía, ¿no? Estamos en una época de la colonia. Pasamos a la siguiente imagen. Un poco, acá he tratado de contar el proceso de hacer la obra. La obra no fue fácil por estas cuestiones también del COVID. Entonces, la obra se pensó en Huánuco, en Ancash, en Ayacucho, en el Cusco, un poco en todo un periplo de varios años. Pero finalmente la llevé a cabo en el taller de Lucho Torres, ¿no? En la ayuda de la Gráfica del Cerro, se llama su taller. Con él logramos imprimir prácticamente en 2 noches y 2 días una serie de 100 xilografías, que después con estas, ¿no? Empezamos a llenar esta silueta de Jesús Ruiz Durán, que tampoco inicialmente estaban planteadas como un mosaico, sino era solo una idea de desorden, ¿no? Posteriormente, ya escuchando a las personas y cuando todos hablaban del mosaico, también dije, el siguiente planteamiento, trabajamos como si fuera un mosaico, ¿no? Con ciertas reglas del mosaico. El siguiente. Para esta obra, para hacer un dibujo de 4 metros por 4 metros en la pared, he necesitado de esta plantilla. Preparar primero, ¿no? Esta plantilla, luego calcar la plantilla, retirarla, y luego valiéndome justamente tengo en mi espalda, ¿no? Este boceto en proporción, empezar a pegar, a montar todo el resto de xilografías para completar la imagen de Micaela. Siguiente. Estamos con la familia Lucho Torres, ¿no? Su esposa Edith, Nemille y Huguito, todos que han sido grandes colaboradores al momento de realizar la obra. Siguiente. Claro, en esta parte ya tengo el dibujo, que no se nota, muy sutil, pero el dibujo ya puesto en la pared y un poco
teniendo el boceto de cómo iba a ir todo, la siguiente parte del montaje fue muy sencilla, ¿no? Muy sencilla, muy rápida. La siguiente foto. Ahí fue casual, no fue tan casual, o consideré como algo, como una circunstancia muy positiva, el encuentro con Antonio Paucar. Justo tener su obra cercana, montada, ¿no? Cercana a esta imagen de Micaela Bastidas, me pareció como un complemento, ¿no? Teníamos ahí el arquetipo, teníamos a Antonio trayendo la serpiente, ¿no? Trayendo hasta incluso en los colores que está manejando en su trabajo, había una cierta armonía, como si nos hubiéramos puesto de acuerdo en realizar las obras. Creo esto es en general todo el planteamiento. Bueno, muchas gracias, Ray. Nos has hecho recordar que el artista nunca trabaja solo. Ha sido divino ver a tu hija apoyando no solo en las fotos, pero hoy día nos ha acompañado. Obviamente es una obra familiar, colectiva para ti, ¿no? Y bueno, solo comentar que yo también he comprado ese vinilo, ese disco en la tienda, esa tienda en la Plaza San Martín, y hasta ahora no entiendo por qué no, creo que costaba, bueno, no costaba nada y por qué no compré más. Pero bueno, vamos a pasar, tenemos muy buenas preguntas, si les parece a mis colegas aquí, quiero leer un par de preguntas que han llegado, y que están llegando más, para comenzar un diálogo entre nosotros. No hay mucho, tenemos unos 15 minutos. Bueno, Miguel Ángel Vallejos, buenas tardes. Felicitaciones por la exposición. ¿Cómo sienten que se percibe la figura de Túpac Amaru II y Micaela Bastidas en el Perú de hoy? Buena pregunta. Y segunda pregunta, ¿por qué no es tan conocida la historia de lo sucedido a Fernandito? Javi Vargas intervino el rostro de Túpac Amaru pintando los labios y maquillando su imagen. Y eso yo quise decir al principio, hay muchos artistas trabajando, escoger a 14 ha sido muy difícil. Javi Vargas fue uno de los pensados y los de alguna forma excluidos, y sí, reconocemos esto, pero yo dejo en mano de las artistas cómo se ve hoy día figura de Túpac Amaru y Micaela Bastidas. ¿Alguien puede responder brevemente? ¿Quiere responder? ¿Contestar? O la otra pregunta, lo Fernandito. Yo puedo hablar un poquito justamente de esa pregunta, de la primera pregunta, porque es justamente una de las motivaciones, creo, de esta exposición. Porque si tenemos nosotros, como por lo menos en mi anterior intervención, cuando hablaba de cómo se ha querido borrar la imagen del ausente, del desaparecido, de la persona que es asesinada, ¿no? A lo largo de la historia siempre es recurrente que a cualquier tipo de manifestación o de personas que pudieran crear un descontrol o crear un quiebre o crear una situación de rebelión frente a un estatus de poder político, a una hegemonía. Simplemente una de las cosas uno de los factores que se desatan es justamente buscar borrar esas imágenes, ¿no? Entonces, claro, yo lo que pienso es de que para que nosotros podamos hablar de qué es lo que las personas piensan en el país, en el Perú actualmente, es el trabajo que tenemos que realizar, ¿no? Constantemente, porque las imágenes, o sea, no contamos realmente con toda la información y documentación que quisiéramos. Entonces hay mucho de lo que se puede intentar documentar y rescatar, hay mucho también de mística, hay mucho de muchos factores, pero nosotros lo que justamente tenemos que empezar a hacer es, y no parar en ello, y trabajar en ello, es recuperar recuperar esa parte de la historia, intentar recuperar por lo menos lo que no se pueda, lo que se haya perdido, intentar ver cómo vamos a poder poco a poco ir trabajándolo, pero tiene que ser en conjunto, o sea, no puede venir desde un punto hegemónico,
tiene que ser una labor completamente horizontal con la población misma. Y este tipo de dinámicas sociales, como las que puede ejercer el arte, como las que puede ejercer cualquier tipo de manifestación de ciencias sociológicas o ciencias políticas, que puedan intentar crear detonantes para que la gente pueda reaccionar frente a ellos y realmente empezar a analizar lo que está sucediendo. Ahorita nadie, yo creo que no, yo por lo menos no sería capaz, ni creo que muchos serían tan arriesgados para decir qué es lo que ahora mismo está pensando el país con respecto a Túpac Amaru y Micaela. Justamente tanto el Bicentenario como todos estos esfuerzos de reconstrucciones filosóficas, históricas, sociológicas, en diferentes ámbitos del conocimiento, justamente, y de las relaciones, justamente con la participación de la sociedad, que es una labor, por ejemplo, que hace el LUM y que hacen otras instituciones, y agrupaciones, ¿no? Justamente es para esto, ¿no? Es para que nosotros en algún momento podamos entender y entendernos a nosotros mismos, además, cómo hemos funcionado, cómo hemos catalizado esa información, cómo la hemos recepcionado, cómo la hemos metabolizado, ¿no? Y entonces, este es un proceso que no ha terminado, tenemos que seguir hacia adelante, ¿no? Y hay mucho trabajo en eso, ¿no? Hay muchísimo trabajo y es tarea de todos, es tarea un poco de todos, porque es tarea de la educación, es tarea del Estado, pero también es tarea de todos los individuos como sociedad civil, ¿no? Nuestra responsabilidad frente a lo que entendemos, lo que queremos entender y lo que necesitamos que se le den a las futuras generaciones como una información que intentó como cualquier grupo hegemónico que se ve afectado en sus medidas de control y poder, que se ve afectado por una rebelión o alguien que no está de acuerdo, ¿no? Que intenta borrarlo todo, pues nosotros tenemos que trabajar en esa reconstrucción, ¿no? Ese es el trabajo de la memoria, ¿no? De la que se habla todo el tiempo, que ya parece un cliché, ¿no? Pero que en realidad es hiper importantísimo, ¿no? Sí, Eso. mira, antes de invito a Daniela a contestar la segunda pregunta, quiero leer algunos comentarios, pero Daniela va preparando la segunda pregunta sobre Fernandito. De Verónica, tu obra es increíble y profunda, Delfina. Es memoria individual y colectiva. Me encantaría visitar tu taller. Taube, qué importante es la memoria colectiva. Gracias por mencionarlo, Daniela. Hermoso trabajo. Belén, un saludo del norte argentino. Increíble trabajo de reparación de la memoria. Rosalena, felicidades. Gran muestra realizada por el LUM en el año bicentenario. Y hay más comentarios, si hay tiempo comentaremos. Pero quiero dejar a Daniela con Fernandito. Sí, bueno, antes de decirle de Fernandito, quería hacer como un pequeño punto sobre, un poco en la línea de lo que dice Angie, ¿no? O sea, son símbolos en disputa constante, son símbolos vivos que han pasado por procesos de ocultamiento, como puede ser hasta la actualidad la historia de Fernandito Túpac Amaru, pero también por procesos de criminalización muy fuerte. ¿Cuántas personas habrán sido encarceladas durante el fujimorismo por haber tenido imágenes de Túpac Amaru en su casa o por haber reivindicado figuras como Túpac Amaru, ¿no? Y después hay otra cosa que a mí me preocupa también bastante, que es esta lógica de incorporación de las narrativas del Estado, como puede pasar con este blanqueamiento que se hace en Micaela Bastidas, cuando ya no les queda otra que tener que incorporarlo a la historiografía oficial, de pronto la blanquean, la ponen rubia, a Túpac Amaru lo ponen con músculos y todo masculinizado, etcétera, pero también otras cosas, como por ejemplo la otra vez fui a Tinta, ¿no? Que es donde se ajusticia al corregidor y hay toda esta serie de monumentos, ¿no? Que a todos los participantes de la rebelión, y había una placa del Bicentenario y los narraban como próceres de la independencia. Cuando el proyecto, todos sabemos que el proyecto de independencia de Túpac Amaru y Micaela Bastidas no es el proyecto de independencia que estamos celebrando ahora o se está celebrando por parte del Estado con el Bicentenario, que es una independencia criolla, una independencia de continuación colonial en donde se formula mediante el Estado-Nación una continuación de todas las formas de vida europeas, las instituciones europeas, el entendimiento de la justicia, la educación, de la salud, como si fuese Europa, y en donde los mandatarios sabemos que han sido criollos blancos a nivel histórico, salvadas excepciones, ¿no? Que han sido terruqueados todos, racisteados todos, cuando en los últimos
últimos años han aparecido figuras, digamos, de personas que no eran criollos blancos de clase alta que iban a presidir el país, ¿no? Entonces, me dio mucha rabia cuando vi la placa del Bicentenario sobre Túpac Amaru, porque sentía que era como una manipulación de lo que es esa figura y del mensaje, digamos, de rebelión anticolonial que se tenía, ¿no? Y yo creo que como yo con Fernandito y la invisibilización de la historia de Fernandito, la pienso, por un lado, hay como una continuidad de invisibilizar la violencia que vive la infancia también, ¿no? Y así como hay una invisibilización, por ejemplo, de la violencia hacia las crianzas y las maternidades, o hacia la visión de Micaela Bastidas como madre, como explica, por ejemplo, Nereida, ¿no? No solamente la heroificación, sino en su cotidiano, en su preocupación y dolor de lo que iba a pasar con sus hijos después de haber hecho ese alzamiento, etcétera. Pienso también que ahí está, y lo veo mucho, ¿no? Como cuando yo veía, el nivel de violencia que supone una quita de custodia a una mujer migrante es brutal, y que incluso a veces el propio movimiento antirracista no incorporaba eso como una prioridad, ¿no? Como si fuesen violencias, historias que podemos dejar pasar, porque bueno, eran niños al final, ¿no? Y también creo que es bien importante ver el nivel de ensañamiento que tuvieron los españoles hasta que lo hicieron morir en Madrid a Fernandito Túpac Amaru, ¿no? Para que no haya esa transmisión de ese saber anticolonial que tenía él, ese conocimiento. ¿Y qué es lo que pasa con lo de las quitas de custodia? Como menciona mi compañera Linda Porn, que es con quien mi hermana de lucha en todos estos temas, que ella dice, ¿no? Cuando te quitan a tu hijo, también, ¿no? En Europa te lo quitan, se lo dan a una familia blanca para que lo críen. También es una forma de cortar el canal de transmisión de todas esas formas de vida, todas esas culturas, todas esas espiritualidades, todas esas perspectivas del mundo que se han gestado y se han creado en el sur global y que son también formas de resistencia, ¿no? No sé si alguien más quiere intervenir. Quiero mencionar Manuel Borga, director de LUM y gran historiador y colega. Me recuerda que hay una pieza de teatro de Ana Correa que se llama Visita Guiada al Patriotismo de las Sensibles, donde presenta el aporte de la mujer en la revolución del siglo XVIII y la independencia. Esto es un momento que estamos viviendo con el Bicentenario. Hay mucha exigencia de resaltar y cuestionar el papel de las mujeres, ¿no? Aún no los presentes quieren, tenemos unos 5 minutitos más. Una cosita Un pequeña. comentario final a uno de ellos. Sí, tanto Micaela como Túpac Amaru han logrado, no sé si nuestra sociedad o este devenir tan de meternos autogoles, que se mantengan vivos, y tenemos una memoria colectiva, social, que los tiene siempre presentes, y se puede encontrar en ellos que esta llama rebelde encausada como de un pueblo inquieto, que a pesar de resistir, ¿no? Y seguir resistiendo todos estos impases, a veces desde el poder, como que tenemos esta esperanza de que todo puede cambiar y que en algún momento, ¿no? esta masa volverá y seremos millones. Creo que ya somos esos millones que estamos reclamando un país distinto, una estructura de gobierno que cambie de otra forma y que no estemos mirando, ¿no? a los de arriba y a los de abajo, que paradójicamente arriba vivimos nosotros los pobres y abajo viven los ricos. Sí. Delfina y Nereida, les invito a ustedes dos unos comentarios finales, unas palabras. Bueno, yo les agradezco a todos los comentarios, a los artistas, me ha gustado mucho sus aportes. Esta memoria que estamos construyendo del país es un trabajo diario, está en manos de nosotros en estos momentos como ciudadanos, con derechos y con deberes, y hacia esa reflexión debe conducirnos justamente lo que viene sucediendo en nuestro país. Muchas gracias. Excelente. Tenemos una preguntita más antes del final, que es de Rosdela.
¿Qué piensan sobre la polémica que surgió el año pasado en redes sociales respecto a la representación de Micaela Bastidas? Se acusó a cierta publicación de promover una ilustración de ella con rasgos físicos que no le pertenecen cuando estudios han demostrado que no era así. Ese tipo de ilustraciones están válidas, ¿no? Y yo conozco el caso un poco y lo que hay que resaltar, no obstante la polémica, pero el hecho que el artista asumió, reconoció que ella estaba repitiendo un discurso oficial y cambió, que me parece parte del diálogo, ¿no? No sé, puede ser una interpretación muy optimista, positiva, pero sí hay que cuestionar y recordar que no hay una sola representación, pero con Micaela sí hay que, como hicimos en esta muestra, o hicieron en la muestra. Bueno, Delfina, por favor. Bueno, para acotar por último, ¿no? Cuán importante es hacer memoria de nuestra historia, ¿no? Ya sea con Micaela o Tupac Amaru. Y al mismo tiempo, como todos los trabajos se complementan, ¿no? Uno cuenta una parte de este video como un rompecabezas, toda la muestra. Y entonces, finalizando, yo agradezco a cada uno de mis compañeras, mejor dicho, artistas, amigas, algunas, de poder compartir este espacio, porque el hecho de hacer estas dos obras tiene una razón de ser, ¿no? Porque si no estaría acompañado con las demás obras, tampoco comunicaría mucho, ¿no? De más o menos desde dónde estoy enfocando lo que es, desde dónde doy la mirada a Micaela Bastidas como a Tupac Amaru, ¿no? Que es de manera más subjetiva en este caso. Eso sería todo. Gracias. Estupendo, muchas gracias. Quiero agradecer a los artistas presentes aquí, en parte por la disciplina y aguantarme a mí, que he sido muy estricto, pero han sido muy generosos y democráticos. Nos ha dado tiempo para conversar y dialogar todos, ¿no? Incluso preguntas del público. Mira, quiero mencionar, ¿no? Algunos tienen ejemplar de catálogo. Yo tuve suerte a través de un amigo que lo envió, me llegó anteayer. Tupac Amaru y Micaela Bastidas, Memorias, Símbolos y Misterios. Aquí tendrán mucha más información sobre las obras de los 14 artistas, sobre ellos mismos, sobre diferentes presentaciones de Tupac Amaru y Micaela Bastidas en cine, en la época de Velasco, anterior, posterior, en arte popular, etc. Si entiendo bien, que luego de cierre van a subir, o ya está el catálogo, en la página web de Loom para bajar una versión, para su versión PDF digital, ¿no? No sé si a uno de los artistas quieren despedirse o pasamos, creo que algo más sobre el catálogo, no sé. Bueno, me dicen sí, que ya está el catálogo, o sea, de aquí tendrían que entrar en la página de Loom y está descargable. Sabemos que van a entrar millones y millones de personas, seguramente cae, así que tengan paciencia, pero sí, está libre a partir de ahora, donde aprenderán mucho más de los temas presentados aquí. Bueno, simplemente agradecer mucho a los presentes. Quiero insistir a todos que vayan a visitar la muestra. Está en su último mes, está hasta el 18 de mayo, un día muy simbólico, obviamente. Los que pueden, los que están en Lima, los que se animan, por favor, vayan a Loom, hagan su cita y vayan a visitar, pero también hay una visita virtual, se puede donde sea. La muestra ha estado bien recibida, ha provocado ya discusiones, polémica, controversia de alguna forma, pero también sobre todo una excelente discusión como tuvimos hoy día. Me recuerden que hay el recorrido virtual 360 que está en la página web de Loom. Bueno, muy bien, buenas noches a todos. Espero que ahora mismo entren a la página web de Loom para bajar su catálogo. Muy bien, muchas gracias a todos. Muy buenas noches.